Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Nuestros Soldados. Soy José Luis Calvo, soy coronel del Ejército de Tierra y hoy voy a intentar sustituir a Ángel Gómez de Ágreda, que no está disponible, está un poco saturado. No es fácil sustituir a Ángel, pero bueno, vamos a hacer lo posible por hacerlo dignamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema del que el ciudadano tiene información, de vez en cuando lo ve en los medios de comunicación, pero rara vez recibe una información detallada y profunda. Es todo el asunto del desarrollo industrial y la tecnología aplicados a la defensa. En los ejércitos hay dos componentes esenciales. Uno es el elemento humano, que es el más esencial de los dos, lógicamente. El tener unos soldados, unos marineros preparados y de calidad. Pero si ellos no disponen de la tecnología suficiente, pues como la historia nos demuestra, pese a su calidad humana, pues pueden encontrarse en dificultades, pueden no poder cumplir su misión o puede ocurrirles que cumplan su misión con un sacrificio tremendo, porque no disponen de la tecnología adecuada. En España, el órgano que trabaja por mantener a nuestras Fuerzas Armadas con una tecnología y un equipamiento adecuados a los tiempos, pues es la Dirección General de Armamento y Material, que está integrada en la Secretaría de Defensa. Y para hablar hoy de este tema, tenemos a dos personas con una gran experiencia en estos temas. Ambos trabajan actualmente en la Dirección General de Armamento y Material. Por un lado tenemos al general José Luis Murga, general de división, que es el subdirector de Planificación Tecnológica e Innovación. Y por otro lado tenemos al general de brigada José Conde de Arjona, que actualmente se encarga de la organización de la Feria Internacional de Defensa. Mis generales, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestro tiempo. Buenos días, José Luis. Muy buenos días. La carrera profesional del general Murga pues es bastante impresionante. Yo le conozco, la verdad, desde hace tiempo. Estuvimos juntos en la academia, somos de promociones sucesivas y además compartimos una experiencia que marca, que es que hicimos juntos el curso de Estado Mayor. Es difícil resaltar algo de su currículum porque todo es bastante impresionante. Él insiste en que se le considere como un soldado y que se ponga acento en sus destinos de mando. Él fue jefe de batallón en el batallón Zamora de la Brigada Ligera Aerotransportable, fue jefe de regimiento Canarias 50, pero él es un experto en logística. Él ha sido de hecho jefe de la división de logística del Estado Mayor del Ejército y además tiene una gran experiencia en operaciones. Él tiene experiencia como observador en operaciones de Naciones Unidas, en Angola. Luego, como casi todos nosotros, pues fue a los Balcanes en los años 90, Bosnia, Macedonia y después Afganistán. 3 veces en Afganistán. Una de ellas, además, que fue un reto logístico, porque fue el repliegue de la base española en Cala y Nao, que llevaba muchos años ahí establecida. Y si desplegar fuerzas en un escenario es siempre un reto logístico, replegarlas es todavía más, ¿no? Es como cuando hacemos una mudanza en nuestra casa, ¿no? Que empiezan a aparecer cosas en los lugares más insospechados, no sabemos cómo llevárnoslo. En Afganistán estaba el asunto adicional de que además había gente que disparaba a los camiones de la mudanza, ¿no? ¿Fue duro el repliegue de Cala y Nao, mi general? Bueno, buenos días otra vez, José Luis, y nada, muchas gracias, encantado de compartir con vosotros este rato. Y efectivamente fue una experiencia para mí extraordinaria como soldado, porque tuve la ocasión de ejercer el mando sobre un contingente de más de 1000 efectivos, hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, pero también con un componente civil importante. Y cuando efectivamente desplegamos para acometer el reto del repliegue, ¿no? y de la entrega de la base de Cala y Nao al ejército afgano, sin duda nos enfrentábamos a un reto extraordinario. Lógicamente tuvimos la ventaja y el éxito fue la extraordinaria preparación y un planeamiento muy detallado que empezaba por los cuarteles generales superiores, el mando de operaciones, los ejércitos, sobre todo el ejército de tierra, y nosotros por nuestra parte planteamos un marco perfectamente sincronizado de actividades que ejecutamos, como decía nuestro comandante del mando de operaciones, como un reloj, ¿no? El éxito fue esa sincronización de que todas y cada una de las actividades se llevó a cabo en el momento que tenía que llevarse a cabo. También contamos para ello con apoyo de muchas capacidades que nuestras Fuerzas Armadas desplegaron por primera vez en ese territorio, ¿no? Y todo eso ayudó. Pero una vez más, y creo que tú lo decías al principio,
El éxito, sin duda, recayó en el esfuerzo, en el sacrificio y en la entrega de todos y cada uno de los hombres y mujeres que desplegaron y que hicieron su cometido de forma extraordinaria, y que muchos años después hoy me permito rendirles un homenaje. Muchas gracias. Ahora mismo estás en la Dirección General de Armamento y Material, eres su director, te encargas de tecnología, de innovación. ¿Cómo ves, mi general, el momento actual de las Fuerzas Armadas Españolas en términos de equipamiento y nivel tecnológico? Nuestras Fuerzas Armadas disponen en la actualidad de materiales que constan de un primer nivel en avances de tecnología y de innovación. Posiblemente ustedes unos días atrás hayan podido ver muchos de estos materiales en el desfile de la fiesta nacional. Cada uno de los sistemas que han desfilado integra tecnologías de últimas capacidades, ¿no? Conseguir y mantener esta situación no es fácil, dado el gran esfuerzo que lleva desarrollar estos sistemas y la dificultad que tiene de integrar tecnologías en plataformas militares. Y, por supuesto, es necesario tener un nivel de inversiones adecuado y razonable para obtener estas capacidades. El objetivo de la Dirección General de Armamento y Material, la principal misión, es satisfacer estas necesidades. Y consideramos que ya en el año 2011, cuando reorganizamos la Dirección General y cuando centralizamos los programas, se dio un salto importante, sobre todo en tecnologías nacionales de interés para la defensa. O sea, es decir, ha sido nuestra industria, la industria del sector de la defensa, la que ha ayudado a alcanzar un nivel tecnológico de referencia europeo. Y esto es importante porque disponer de equipamientos tecnológicos de última generación no es suficiente si no se tiene una industria detrás que la desarrolle, que lo mantenga, que lo actualice y que lo pueda reemplazar en un momento determinado. Y esto está relacionado, lógicamente, con disponer de una base tecnológica industrial nacional de referencia, que es lo que realmente tenemos. Muy bien. Al general Conde de Arjona también le conozco, también coincidimos en la Academia General Militar. Lo que ocurre es que hay veces que cambiamos tanto de destino en España y en el extranjero que hay personas con las que no volvemos a coincidir. Yo creo que no he vuelto a coincidir con el general hasta este momento. Él tiene también un amplio currículum, pero él hay dos cosas de las que se siente especialmente orgulloso y que me pide que resalte. Una de ellas es su experiencia en comunicación pública, lo cual quiere decir que hacer un programa de radio no es un problema para él, que no es mi caso, ¿no? No es la primera vez que lo hace. Él fue durante 4 años, fue jefe del Departamento de Comunicación de la Oficina de Comunicación del Estado Mayor del Ejército. Y la segunda cuestión es que él se ha encargado de organizar la última Feria Internacional de Defensa y Seguridad. Este es un asunto importante porque no es la primera feria de defensa y seguridad que se organiza en España, pero hubo un momento que esto se paró y este año, en mayo, pues se volvió a retomar con fuerza, una feria internacional, y es un asunto bastante importante para atraer a la industria, para que la industria se relacione con industrias de otros países, para que otros países puedan percibir los productos de la industria nacional. Mi general, ¿cómo se organiza una feria de seguridad y defensa en España? ¿Quién participa? Bueno, muy buenos días a todos, en especial a los que nos oigan por la plataforma que sea, porque estamos abrumados por cuántos sitios vamos a salir al final al mundo, ¿no? Bueno, primero, José Luis, muchas gracias por tu introducción. Efectivamente, a mí me considero interesante en un soldado, como somos nosotros, citar algo sobresaliente o distinto, ¿no?, en nuestras carreras, que al final pues se han nutrido pues de cursos, de destinos, de permanencia o presencia en zonas de operaciones y demás, ¿no? Pero efectivamente a mí lo que más me ha llamado la atención a lo largo de mi carrera ha sido el comunicar lo que hacemos, el dar a conocer a nuestra sociedad qué hacen los ejércitos, sus ejércitos, y sobre todo qué hacemos, qué tenemos el privilegio de hacer fuera de España en nombre de todos los españoles. Me considero un soldado profundamente, me inicié mi carrera en operaciones especiales y la acabé en algo tan desafiante como fue el mando de una brigada acorazada, y eso me ha permitido además ver la calidad humana de todo nuestro personal.
de ese que maneja sistemas fáciles, sencillos, esos que salen mucho a operaciones y tienen ese privilegio de representar a España en sitios de primera línea, y también la labor callada de esos otros que por la naturaleza de sus destinos pues no tienen ese privilegio, pero que son fundamentales a la hora de soportar el sistema, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, en un momento, ya estando en reserva, se me llamó para hacerme cargo de la parte ministerial de apoyo a la primera Feria Internacional de Defensa y Seguridad que se iba a organizar en nuestro país. Me pareció un reto porque era un poco el corolario de lo que acabo de decir. Era poner en valor, por un lado, lo que es pues, las misiones de nuestra Fuerza Armada, y por otro lado, algo tan importante que acabo de decir en general, es el material, los materiales que tenemos y a esa gente que hace posible que dispongamos de ese material. Porque hay mucha gente que hace posible que tengamos eso en nuestras manos. Me refiero, por supuesto, a los industriales, a los empresarios que sacan adelante las empresas, las industrias de defensa y seguridad, pero también a todos aquellos que desde las universidades colaboran en el I+I de estos desarrollos, y, por supuesto, a los trabajadores de esas empresas, que en su inmensa mayoría son trabajadores con una altísima cualificación técnica y que lo hacen posible entre todos. Y todos ellos con una marca, España. Con lo cual, me pareció interesantísimo el poner eso en valor y, por supuesto, a caballo de lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y lo que he dicho, su impecable trayectoria nacional e internacional en lo que venimos a conocer hoy en día como las operaciones de paz o operaciones en el exterior, ¿no? La empresa, al principio ha sido una empresa maravillosa e increíble, porque a mí personalmente me gusta jugar sin red y trabajar sin reglamento, etcétera, ¿no? Y en esta ocasión, como no había antecedentes, o los antecedentes eran muy lejanos o muy distintos, pues hemos hecho camino al andar, de la mano de las dos asociaciones que engloban a la parte más crítica de las industrias de defensa, las dos asociaciones TEDAE y AESMIDE. El camino lo hemos recorrido muy rápido, pero hemos contado, algo que es sobresaliente, con el apoyo institucional de muchísimos ministerios, hasta 8. Y además se nos ha adherido la representación permanente de la Unión Europea en España, porque me imagino que saldrá a lo largo de esta conversación, la defensa cada vez va a ser más europea y los desarrollos tecnológicos van a primarse aquellos que cuenten con I+I europea y que lo lleven adelante empresas en suelo europeo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final ha sido una historia muy interesante y que ha roto todas las previsiones. Una feria que se pensaba saldar sin pérdidas, pues ha tenido un saldo positivo en lo económico para las empresas y para los organizadores. Una feria que esperaba llegar a las 100 expositores se ha saldado con 207, de los cuales casi algo más de 50 se han tenido que quedar fuera porque no había sitio. Se esperaban 8.000 visitantes, hemos llegado a 13.000 y así sucesivamente, ¿no? Con lo cual nos hemos puesto en un estribo fantástico para dar un salto a futuro y empezar a situar a nuestra defensa, a nuestro sector industrial y a España en el panorama internacional de este tipo de certámenes. Entiendo que es una feria que se va a repetir de manera anual. Sí, se quiere hacer de cada 2 años, cada bienal, y lo que pasa es que han sido tantas las expectativas que ha abierto, tanto por el tema dual. ¿Qué empresa no maneja cuestiones duales con las Fuerzas Armadas? Se llame temas de UAVs, podemos hablar de ciberseguridad, podemos hablar de realidad virtual, para todas las historias de simulación, etcétera, y algo que también ha salido de aquí encima de la mesa, todo el tema del blockchain, el 4.0, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera, que son cosas que ya se están manejando y que todos tenemos muchísimo que aprender. Eso debe derivar en una serie de foros en los cuales pongamos en común nuestras experiencias, consigamos desarrollos duales y nos posicionemos estupendamente de cara al futuro europeo de la defensa, ¿no?
Sí, la verdad es que en estos tiempos de cambio tecnológico, de un cambio tecnológico acelerado, pues me imagino que resulta muy difícil y además probablemente muy caro mantenerse a la última en cuanto a tecnología. La tecnología salta de nivel dramáticamente cada pocos años y nos encontramos con problemas como, por ejemplo, que el desarrollo de los sistemas de armas y los equipos pues a veces es más lento que el propio desarrollo tecnológico, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, el avión de transporte A400 empezó a desarrollarse en los años 80 y se está entregando actualmente a las unidades, ¿no? Un periodo de 30 y tantos años, y claro, en ese tiempo la tecnología cambia mucho. Entonces hay que ir adaptando los proyectos al desarrollo tecnológico según se van desarrollando. Es algo difícil. ¿Cómo se trata de lidiar con estos problemas desde la Dirección General de Armamento, mi general? Es totalmente cierto que mantener los sistemas militares con tecnologías en estado del arte, ¿no? Y sobre todo mantenerlas en el tiempo es extremadamente complicado y es caro. Podemos decir que pocos países del mundo consiguen este grado de actualización y renovación permanente, pero a lo mejor tampoco es necesario, ¿no? Nosotros desde la DGAM trabajamos para evaluar de forma continua cuáles son las tecnologías y las que tienen nuestras capacidades operativas, y en función de dicha evaluación priorizar cuáles son los sistemas que en un momento determinado hay que modernizar o incluso sustituir, ¿no? El ejemplo que nos acabas de poner del A400 sirve pues perfectamente para explicar que un avión que se concibe a lo mejor hace casi 15 años, cuando se entrega al usuario, que sería en este caso el Ejército del Aire, se entrega con todos los requisitos operativos que ha solicitado, pero además incorpora la última tecnología en todos los sistemas que opera, ¿no? Está claro que no tendría sentido entregar sistemas con grandes capacidades con tecnologías que a lo mejor se han empezado a definir muchos años atrás. Pero esto es normal en todos y cada uno de los proyectos, que se van incorporando las últimas tecnologías para que las capacidades estén acorde a lo que necesitan nuestras Fuerzas Armadas. Sí, a principios de la década pasada yo recuerdo que se produjo un salto tecnológico importante. Fue cuando se pusieron en marcha los programas especiales de armamento y se adquirieron materiales que hoy ya son conocidos por los ciudadanos: los carros de combate Leopardo, los cazas Eurofighter, las fragatas F-100. Actualmente, pues casi 20 años después, quizás estamos presenciando otro salto. Hay de nuevo unos presupuestos para adquisición de sistemas y se van a adquirir, pues por ejemplo, vehículos blindados 8x8 para sustituir a los venerables BMR, los blindados medios de rueda, que los ciudadanos conocerán porque aparecen en todos los vídeos de las tropas españolas desplegadas en Bosnia, en Kosovo, y se utilizaron, pues, y se utilizan todavía en muchos sitios. Bueno, era ya tiempo de sustituirlos. Se va a fabricar también una nueva generación de fragatas, las F-110, se van a modernizar helicópteros, se van a sustituir aviones de entrenamiento del Ejército del Aire. Parece que se va a producir otro nuevo salto tecnológico. Da la impresión de que el avance tecnológico, el progreso en la tecnología que se entrega a las Fuerzas Armadas va a saltos. Quizás es problema presupuestario, no lo sé. ¿Es bueno que sea así? ¿Es realmente así? Bueno, la adquisición de tecnología es un proceso, ¿no? Es un proceso, es un ciclo eminentemente largos en el tiempo, que se inician con la investigación y desarrollo. Posteriormente entramos en fase de producción y operación de los sistemas y lógicamente hasta que recibimos los equipos y que operan nuestras Fuerzas Armadas pasa un tiempo considerable y sobre todo un esfuerzo inversor considerable. Luego es necesario sacar el máximo provecho de las capacidades militares por todos y cada uno de los que operan estos sistemas. Nosotros utilizamos las actualizaciones de ciclo de mitad de vida como un proceso importante para incorporar las nuevas tecnologías en el mercado y, lógicamente, hasta que no
amortizamos un poco desde el punto de vista de capacidades, de inversión económica y de tecnología, y somos conscientes de que esos sistemas ya no son capaces de dar más de sí, no iniciamos los procesos de renovación. Pero lo que quiero dejar claro es que estos procesos de renovación no van por impulsos tecnológicos, sino van simplemente porque son estrictamente necesarios y forman parte de un proceso muy detallado de planeamiento de la defensa, donde estas autoridades de planeamiento son los que van tomando las decisiones de cuándo estos sistemas de armas deben ser modernizados, actualizados o incluso en un momento determinado sustituidos. Y si no fuera el caso, porque esas necesidades ya dejan de ser necesarias para las Fuerzas Armadas, pues dar de baja de los sistemas, de los inventarios de nuestros ejércitos. Volviendo a la industria de defensa, el general Conde de Arjona, como organizador de la última feria de defensa, conoce muy bien las empresas españolas que trabajan en el sector. Es evidente que hoy en día un país como España, que es una potencia media, pues no puede tener una industria de defensa que sea capaz de satisfacer todas las necesidades de las Fuerzas Armadas. En realidad, muy pocos países en el mundo son capaces de eso y con evidentes dificultades. Sin embargo, España sí que tiene una tradición de industria de defensa y tenemos todavía un tejido industrial en defensa bastante importante. ¿Cómo ve la industria de defensa española en este momento? Bueno, efectivamente, estando de acuerdo al 100% con lo que dices, yo me siento de hecho orgulloso de lo que hay por nuestro país en relación con la industria de defensa y seguridad. Son empresas muy innovadoras, empresas con muchos arrestos, vamos a decirlo así, en el sentido de que han sido capaces de, en periodos en los que no ha habido grandes programas o grandes ciertas alegrías presupuestarias, han sabido capear el temporal y mantenerse. ¿Cómo lo han hecho? Pues saliendo fuera, exportan, no soy quien para dar la cifra al 100%, por falta de memoria fundamentalmente, pero exportan más del 80, 90, alrededor del 90% de lo que se produce se exporta, contribuyendo con ello de manera fundamental a nuestro PIB. En fin, que la industria de defensa española es la que es en función de nuestro nivel industrial, de nuestra posición en el mundo, nuestro peso específico, pero repito, es para sentirse orgulloso. Tiene un buen nivel técnico y eso, mucho desparpajo para moverse en el exterior, etc. Esto la sitúa, además, de cara a futuro, en una posición privilegiada de cara, como digo, al futuro de la Unión Europea, en materia de defensa. Europa ya ha dictado un plan de acción a futuro para coordinar su política en seguridad y defensa, y en eso busca una industria europea, quiere ganar músculo, prima la vanguardia en la investigación y la innovación, va a primar la dualidad de los productos y va a primar también la constitución de consorcios. Y son aspectos en los cuales nuestra industria podemos decir que está especialmente bien posicionada. Si además cuenta o va a contar, como cuenta ya, con una implicación de primera del Ministerio de Defensa, en especial de su Dirección General de Armamento y Material y su Secretario de Estado, esto es un terreno fantástico para estar a la alerta y dar buenos pasos a todos los niveles, a nivel político, a nivel industrial, que además nos van a beneficiar a todos, en especial y en primer lugar a las Fuerzas Armadas y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La industria de defensa, sin embargo, tiene una imagen un tanto negativa en algunos sectores de la ciudadanía, de la población. Bueno, fabrican armas, las armas matan personas, ¿no? Yo cuando me dicen esto en alguna conferencia siempre digo, bueno, habría que rebuscar mucho en los arsenales de las Fuerzas Armadas españolas para encontrar un sistema de armas que se haya utilizado para matar a alguien, ¿no? En realidad las Fuerzas Armadas nos dedicamos a la prevención y a la disuasión, y solamente en casos excepcionales tenemos que responder a la violencia, ¿no? Entonces no suele ser ese el caso. Pero también es cierto que efectivamente sin una industria de defensa capaz, sencillamente nuestras Fuerzas Armadas no serían capaces de cumplir su misión.
¿cómo convenceríais a un ciudadano escéptico, un ciudadano que piensa que la industria de defensa no es necesaria o que habría que invertir el dinero en otras cosas? ¿Cómo le convenceríais de que realmente eso es necesario para garantizar su seguridad? Bueno, menos mal que te has declarado amigo al principio. Vamos a ver. Es un tema complejo, pero a la vez, como siempre, el que más y el que menos se da cuenta a la primera aproximación seria a este mundo, ¿no? Como decía al principio, vuelvo a lo que ha sido la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España. Lo que en un principio se planeaba como una feria del sector, pura y simplemente, yo creo que uno de los grandes aciertos fue que en el diseño del plan de comunicación quisimos abrir la feria a todo el mundo, donde en un principio solo se esperaba 2 ministerios, Defensa e Interior. Al final, como comenté antes, hablábamos de 8 ministerios. 8 ministerios, ¿por qué? Porque el Ministerio de Fomento, cuando estuvimos charlando con ellos, se dieron cuenta o convinieron con nosotros en que era un ministerio absolutamente dual. ¿Qué diferencia hay entre los materiales que utiliza salvamento marítimo, los radares de aproximación que monta ENA en sus aeropuertos, etcétera, etcétera? ¿Qué diferencia tiene con los que manejamos nosotros? Ninguna. Cuando visitamos Protección Civil, que aunque está dentro del Ministerio del Interior, pues estaba inicialmente fuera, pues ¿qué diferencia hay entre Protección Civil y la UME? Pues prácticamente nula. Cuando nos fuimos a Asuntos Exteriores, cuando visitamos Asuntos Exteriores, efectivamente vieron la calidad de la feria que se estaba tramando y vieron cómo eran las ferias parecidas en países como Estados Unidos, por supuesto, pero Inglaterra, Reino Unido, Francia, Italia, etcétera, etcétera, y vieron que efectivamente era una feria con la cual se podía y se debía interactuar. ¿Qué ocurre? La COE, por tantas y tantos desarrollos que pueden llegar a ser duales, ¿qué ocurre? Que a rebufo de la industria de defensa, de los desarrollos en I+I, puede entrar todo el mundo. Y lo que es más importante, la que se va a beneficiar al final va a ser nuestra sociedad. No vamos a hablar aquí del Internet, dónde nació Internet o dónde nació el microondas, pero nacieron de desarrollos duales. Con lo cual, si servimos para que nuestros ciudadanos vivan más seguros, por supuesto, pero además tengan una mejor calidad de vida, miel sobre hojuelas. Una última pregunta para el general Murga. Hay teóricos que dicen que, bueno, quizás no estamos gastando bien, que quizás deberíamos ser más radicales en los materiales, en los equipos que adquirimos actualmente. Dicen, bueno, quizás deberíamos gastar más en ciberdefensa, deberíamos gastar más en inteligencia artificial, en sistemas no tripulados, en lugar de comprar plataformas convencionales como carros de combate, aviones de combate, etcétera. ¿Cuál es tu opinión, mi general? Bueno, efectivamente, ahora mismo los nuevos análisis geoestratégicos nos presentan nuevos dominios que hace unos años no eran conocidos, ¿no? Ahora hablamos ya del dominio virtual del ciberespacio, del dominio psicológico, del dominio espacial. Lógicamente ya entran en la ecuación. Nosotros, como lo vemos desde la Dirección General de Armamento y Material, que insisto, somos responsables de satisfacer necesidades de las Fuerzas Armadas. Principalmente nosotros hacemos los que tratamos de satisfacer las necesidades que nos solicita el jefe de Estado Mayor de la Defensa, ¿no? Y estas tecnologías ya están en este proceso de planeamiento. Por un lado, por los propios programas tecnológicos que en la propia Dirección General estamos llevando a cabo y estamos apoyando al Mando Conjunto de Ciberdefensa o en otros en tema de espacio, o incluso porque muchas de estas ya capacidades se incluyen en los nuevos sistemas. O sea que realmente estamos incorporando al proceso de planeamiento de recursos todas estas nuevas tecnologías de las que tanto se habla actualmente. Muy bien, pues creo que estamos en tiempo. Muchas gracias a ambos. La verdad es que podríamos estar horas hablando de algo tan interesante como es el desarrollo tecnológico en defensa o la situación de la industria de defensa en España. Son temas que como dije al principio, aparecen de vez en cuando en los medios de comunicación, pero no siempre se tratan con la profundidad debida. Ha sido un placer poder escuchar una opinión procedente de dos expertos como vosotros.
Muchas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer. Muchas gracias, José Luis, ha sido un placer también para mí. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias también a nuestros oyentes y volveremos en 2 semanas.